los cierres, etcétera, etcétera. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a esta clase magistral de repaso de los contenidos que hemos estado desarrollando los primeros 2 meses de clase. Soy Eduardo Guerra desde la Dirección Académica junto con Tamara Coveñas y vamos a entregarles durante la próxima hora un resumen general de lo que se ha hecho en la carrera de gastronomía, qué contenidos generales se han visto, cuáles han sido los principales temas, las principales técnicas. Podemos abrir también espacio de preguntas y respuestas. Ustedes están silenciados al entrar para que sea más prolija la grabación, pero pueden escribir en el chat todo lo que necesiten. Preguntas, comentarios, siempre pertinentes. Traten de ver el desarrollo de la clase y a medida que vaya desarrollándose, preguntemos sobre lo que estamos viendo, porque tal vez si tengo una pregunta que se adelanta, la voy a hablar más adelante. Así que si al final no cubrí aquello que ustedes necesiten saber, pregunten. Vamos a estar desarrollando en la primera parte de este encuentro un repaso audiovisual de lo que hemos hecho hasta ahora en general. Voy a hablar un poco en general de lo que se ha hecho y luego vamos a estar trabajando con detalles de la plataforma, cómo entrar, qué ver, cuándo verlo y así poder tener una idea más completa de todo lo que tiene que ver con la plataforma IGA, que tal vez para algunos pueda ser todavía algo desafiante. Así que voy a terminar. Vamos a dar un minuto para que terminen de llegar las personas que estamos esperando. Mientras tanto, voy a abrirme una pestaña que necesito para enseñarles algunos apoyos visuales en caso de que sea necesario. Muy bien. Bueno, espero que hasta ahora haya venido todo bien. Hemos trabajado intensamente para que puedan todos tener la mejor experiencia posible y seguimos haciendo estos encuentros para atinarle cada vez más a eso, que ustedes tengan todos los recursos posibles para tener la mejor experiencia, incluyendo el uso de su libro de cursada, que es importantísimo, y un gran valor. Recuerden que no todas las escuelas de gastronomía o casi ninguna escuela de gastronomía cuenta con libros donde tienen el resumen teórico de las materias virtuales, el resumen teórico de las materias prácticas y todas las recetas que se trabajan en la clase. En el resumen teórico del libro están explicadas todas las técnicas que ustedes están aprendiendo, que es el por qué ustedes están formándose en una diplomatura gastronómica. No son cursos para practicar recetas. Para eso tenemos muchos cursos cortos que aún así están enfocados en técnica. La técnica gastronómica es lo que me va a permitir a mí tener cada vez más y mejores habilidades para entender cómo funciona esto. Bien, así que vamos a dar inicio. Y recordemos que cualquier duda la vamos a estar trabajando a medida que avancemos. Muy bien, voy a comenzar recordando rápidamente esto que vimos en nuestra primera clase. ¿Cuál es el perfil del cocinero? Porque ustedes están estudiando gastronomía. Para ser profesionales, muchas de las personas que trabajan en gastronomía son empíricas. Comenzaron a trabajar en gastronomía porque no les quedó de otra, porque era una necesidad, era un trabajo nada más. Ustedes lo están haciendo por voluntad, están invirtiendo en su formación y les aplaudo por eso, porque se están ilustrando. Un gastronómico ilustrado tiene siempre muchas más ventajas competitivas en el mundo profesional. Accede a mejores puestos de trabajo, tiene mejores ofertas salariales e incluso se le abren las puertas internacionales con las pasantías o con oportunidad de viajar. Miren, cuando yo era joven, 18 años, 17 años, que quería ser gastronómico, quería ser cocinero profesional, chef, que para mí no había distinción entre mundo salado y dulce. Para mí ser chef, yo veía que hacían comida y postres. Para mí era una sola cosa. Yo decía, si yo quiero también viajar por el mundo. Esto es, si yo saco mi carrera profesional, voy a poder trabajar en cualquier parte del mundo porque siempre se necesita comer. Luego me di cuenta que todas las celebraciones de mi familia giraban alrededor de la comida. Y qué lindo es que vos seas el anfitrión. Ustedes seguro han sido anfitriones. Les debe gustar recibir gente porque si no, cocinar por obligación.
Les puedo contar historias también de gente que conozco que es lo último que quisieran hacer en su día, llegar a cocinar. Y es lo que nosotros quisiéramos hacer todo el día. Pues así es. Entonces, no es lo mismo hacerlo todo el día por amor que hacerlo todo el día por obligación. Entonces les inyecto eso. Cocinar es un acto de amor. Y además de que vamos a ser profesionales, aunque ganemos dinero por esto, debiéramos recordar siempre ese hilito conductor que nosotros desarrollamos y preparamos alimentos. Estamos nutriendo a esa persona que viene por nosotros. No es solamente qué rico, uy, sí, bravo, chef, sino que le estás saciando el hambre, le estás ayudando a reponer sus necesidades, ¿sí? Así que bueno, un perfil del cocinero incluye a alguien que es buen obrero, que es artístico, prolijo, le gustan las cosas lindas, bien hechas, que es idealmente ilustrado, es decir, conoce sobre lo que está haciendo. Yo puedo cocinar toda mi vida y no tener idea de qué pasa en la sartén. Puedo cocinar toda mi vida y no tener idea de cómo funciona un horno a convección. Ustedes están aprendiendo eso, así que eso es un montón. Y luego, un cocinero también debiera ser paulatinamente, si quiere ser chef de cocina, o sea, jefe de su cocina, debiera ser gerente, debiera entender de administración, de manejo de personal, recursos operativos, planificación, organización y todas las habilidades administrativas. Y bueno, finalmente están los integrales, los superestrellas, los que tienen todas estas habilidades juntas, que ojalá sean ustedes también. Entonces, cuando desarrollamos esto del perfil del cocinero, tenemos que validar que no trabajamos en ambientes inocuos, tenemos que cuidar las buenas prácticas de manipulación. Y para trabajar con las buenas prácticas de manipulación, nosotros debemos cuidar mucho el cómo se hace cada cosa, el manejar las precauciones, porque la cocina no es un ambiente como mi casa, es un ambiente donde hay muchos riesgos también. Yo tengo que tener cuidado, por eso tengo que ir a clase y seguir las pautas de mi chef, de mi cocinero, de mi profesor, porque me dice, ojo con la tabla, cuidado con el fuego, enciéndelo así, atento con aquello, cuidado al limpiar este producto, desármalo, desconéctalo antes de limpiar, y un montón de tips o de habilidades que se llaman buenas prácticas de manipulación o de manufactura para que vos puedas tener éxito en esta profesión y no lastimarte, porque hay muchos riesgos de lastimarse. Entonces, por eso el uniforme, queridas y queridos, el uniforme es muy importante y el uniforme tiene que estar completo. ¿Por qué? Porque la cocina es riesgosa. El zapato debe ser cerrado, no resbaladizo, idealmente de obrero o gastronómico tipo Crocs cerradas. No debiéramos ir en jean a clase porque es pesado, porque es riesgoso. Si se enciende y se moja y se llena de aceite, amigo, no hay quien lo quite. O sea, se te va a quedar pegado a la pierna. Además que cansa estar todo el día con un jean en la cocina, es incómodo para moverse, por eso es mejor un náutico de tela suave y que es fácil de quitar y de poner. El delantal completo, el sombrero, todo limpio y planchado, o sea, vernos bien, prolijos, es parte de la dinámica y es parte del cuidado también que debo tener conmigo. Conocemos que nuestras cocinas están equipadas con herramientas que ustedes han ido aprendiendo ya. La diferencia entre una espumadera y una araña, la diferencia entre una espátula de silicona y una espátula para mezclar la sopa, o un cucharón para sacar, un rallador, un cester. Son un montón de habilidades que hemos ido charlando. La diferencia entre un tamiz y un colador. ¿Para qué uso uno? El colador se usa para cosas gruesas, el tamiz se usa para cosas finas. ¿Por qué usar a veces una sartén de chapa y en otros casos usar una sartén de teflón? Todas estas habilidades están escritas en su libro. Léanlo. En la primera unidad les habla de todas las herramientas y todo lo que se llama la, la ménage, como dice aquí en francés, que son todas las herramientas que se utilizan en la gastronomía. Bien, toda la utilería, que también incluye los muebles y las máquinas. Incluye las tablas que hemos ido aprendiendo, que la verde es para frutas y verduras, la amarilla es para productos cocidos, la blanca es para panadería y pastelería, la azul es para pescados y mariscos. Ya a esta altura nadie debiera cortar perejil en una tabla roja. Ya a esta altura nadie debiera preguntar, profesor, ¿en qué tabla corto el pan? Y si no lo sabes, revisa tu primera unidad en el libro o pregúntanos. Bien, está bien preguntar, no importa qué tantas veces, pero también es importante para un cocinero captar, escuchar atentamente lo que te dice tu chef.
porque a veces los chefs somos un poco atolondrados y aunque no somos sus chefs, sino que somos sus profesores, tenemos que jugar a la cocina en el aula para que ustedes se acostumbren al mundo real. Y los chefs son temperamentales, déjenme decirles, porque tenemos muchísimas cosas que hacer. Confiamos en que la persona que está bajo nuestro mando va a hacer lo que yo le pido, pero si me pregunta 5 veces la misma cosa, voy a elegir a alguien que no me pregunte tanto. Así cortito. Al que pregunta mucho la misma cosa, lo mandamos a un lugar donde no tenga que preguntar nada. Anda a pelar papas, anda a porcionar, anda a encontrar una cámara, o sea, chao. Ahora, si es alguien que pregunta por interés, por curiosidad, por aprender, por avanzar, venite cerca mío que yo te enseño todo. Y bueno, también depende del chef. Hay chefs que no comparten los secretos, pero ustedes están yendo a una escuela, tienen internet, tienen TikTok, tienen libros, ya esa época pasó. Ya incluso cuando yo me formé hace más de 25 años, ya habían grandes libros de gastronomía. Los secretos estaban escritos. Lo que tenías que aprender era el secreto de la mano, el uso, la velocidad, el hacer, 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 hacer. Muy bien. Entonces, y hacer, hacer, hacer tiene que ver con la mise en place. Orden. Ustedes ya saben que al llegar deben haber leído el libro teórico, deben haber leído las recetas y así llegan a hacer su mise en place más rápido. No pierden el tiempo en preguntarse qué vas a hacer vos, qué voy a hacer yo. ¿Por qué hablamos de qué vas a hacer vos, qué vas a hacer yo? Porque no está diseñada la clase para que yo haga todas las recetas. ¿Por qué? Porque no da tiempo. Porque no es una carrera ver quién hace más. Es aprender las técnicas de la semana. Muchos de ustedes me han preguntado, profesor, pero yo quisiera hacer todo porque cuando estoy en mi mesada no aprendo lo que hace mi compañero. Bueno, amigo, tenés que leer el libro teórico, tenés que leer todas las recetas, tenés que prestar atención a la información que se dicta en los primeros 40 minutos de la clase y luego estar atento de qué está haciendo tu compañero. Y al comer, al final de la clase, interactuar. No es sino, hey, che, ¿cómo hiciste esto? Uy, ¿por qué el tuyo quedó más salado y el mío quedó sin sal? ¿Y por qué, profe, por qué este quedó más aireado y el mío menos aireado? Ese es el momento del compartir. Y va a ser más aprovechado si hasta ese momento fuimos prolijos con la mise en place. Y recuerden el mantra, uso, lavo, seco, guardo. Uso, lavo, seco, guardo. No acumulo la bacha porque si no paso una hora al cierre de la clase lavando y limpiando. Uso, lavo, seco, guardo. Uso, lavo, seco, guardo. Y al final puedo compartir más. Todo lo relacionado a lo que he ido aprendiendo de los vegetales, por ejemplo, un mundo fascinante, que si están más dentro de la tierra son más duros, por eso tardan más en cocinar. Ya vamos a hacer un repaso de las técnicas de cocción y todo eso. ¿Por qué cuando cuelgan de un árbol o de una planta son más blandos y necesitan menos cocción? Y así hemos ido aprendiendo un poco de todo esto. Para resolver rápido el tema de conducción, convección y radiación, les voy a poner un videito que es más práctico para este punto. Bien, así que vamos a hablar sobre los métodos de cocción rápidamente. Bien, muy bien. Vamos a escuchar atentamente entonces Métodos los de métodos. transferencia de calor. Básicamente se conocen tres métodos para transferir calor a los alimentos. El primero es la conducción. Esto es, por contacto directo de la fuente de calor. En este caso el calor se transfiere por contacto directo con el medio transmisor del calor. Para este método siempre se emplean utensilios de metal, porque son los mejores conductores de calor. Un buen ejemplo de transmisión de calor por conducción son el salteado y el grillado. El segundo método es la convección. Esto es, por movimiento de los fluidos. En este caso el calor se transmite por la temperatura que alcanzan los fluidos. El alimento se coloca en el fluido caliente y se cocina. Un ejemplo de este método es la cocción por hervor. El tercer método es la radiación. En este método se utiliza la energía del calor radiante y de las microondas. En este caso el fuego presente emite radiaciones térmicas que son absorbidas por el alimento, el cual se caliente y se cocina. Representan la transmisión de calor por radiación los siguientes métodos: asado, horneado y la cocción por microondas. Bien, y así vamos a seguir repasando otro término más importante,
que son las técnicas de cocción, diferente a los métodos. ¿Ven? Atenti con esto. Pregunta de examen que tenemos la semana que viene. Transmisión del calor, métodos de cocción, técnicas de cocción. Son tres cosas diferentes. Atenti con esto. Instituto Gastronómico de las Américas. Técnicas de cocción. Cocciones en elementos líquidos. Hervor y cocción a la inglesa. Esta técnica de cocción se realiza justo en el punto de hervor o antes de dicho punto. El líquido utilizado puede ser agua, caldo o salsa. El hervor puede realizarse con sal, o sin ella, en el medio líquido, mientras que la cocción a la inglesa suele llevar sal. Cocción al vapor. Consiste en cocinar los alimentos con el vapor de un líquido, pero sin que entren en contacto con él. Vapor con presión. Esta cocción permite que la temperatura de trabajo oscile entre los 110 y 120 grados en función de la presión utilizada. Se efectúa en ollas con un cierre hermético y válvula de seguridad para permitir la salida de vapor y a la vez poder regular la presión. Escaldar o blanquear. Se trata de la cocción incompleta de alimentos que reciben los efectos del agua hirviendo durante un periodo de tiempo muy corto. Se utiliza también como paso previo al pelado de algunos vegetales. Pochear. Es la cocción de un alimento en un líquido por debajo del punto de ebullición y entre los 60 y 90 grados. Cocción en elemento seco. Asar o rostizar. Este método produce concentración de sabores y tostado superficial del alimento, logrando así platos muy sabrosos. Puede realizarse en horno, espetón o espiedo. Grillar. En esta técnica se utiliza calor seco sumado a la grasa que posean los alimentos. Se realiza en una parrilla o grill, calentada con brasas, gas o electricidad. Hornear. Técnica que se utiliza con calor seco, sin grasas ni líquidos. Se realiza en placas o moldes sin tapas. Es el método por excelencia para masas de pastelería y panadería. Pachamanca, rescoldo y curanto. Dentro de un pozo en la tierra se cocinan carnes y hortalizas enteras, previamente recubiertas con lienzos u hojas. La cocción es prolongada y se realiza colocando piedras calientes en la superficie. Cocción en microondas. El horno de microondas no transmite calor, sino que genera ondas que agitan las moléculas de los alimentos y las calienta por la fricción. Es una técnica que generalmente se utiliza para piezas pequeñas que no requieren dorado. Cocción en elemento graso. Freír. Es un método de cocción donde los alimentos están sumergidos en un medio graso a elevada temperatura que podrá ser constante o creciente. La cantidad de materia grasa empleada deberá ser proporcional al volumen de los alimentos a freír, los cuales deben quedar totalmente sumergidos en el medio de cocción. Saltear. Cocción total o parcial de un alimento en poca cantidad de materia grasa y que es calentado a fuego vivo. Esta técnica puede aplicarse tanto a alimentos crudos como a los que han sido sometidos a una cocción previa. Sudar. Se refiere a la técnica de cocinar vegetales a fuego lento en una materia grasa para que liberen su humedad y se ablanden sin llegar a dorarse. Esta técnica es comúnmente usada para iniciar guisos y estofados, permitiendo que las verduras desarrollen sabores más profundos antes de agregar otros ingredientes. Confitar. El confitado se realiza en una materia grasa a una temperatura entre 70 y 90 grados. Durante un periodo prolongado. Técnicas de cocción combinadas en materia grasa y humedad. Braseado en su jugo. Esta técnica utiliza líquido y algo de materia grasa en un recipiente metálico de paredes gruesas y con tapa, comúnmente llamado brasier. Guisar o estofar. Técnica que combina vapor húmedo y grasa utilizando poco líquido adicional, lo que permite realizar cocciones prolongadas en carnes duras. Generalmente se emplean cacerolas tapadas, colocadas sobre el calor suave de una hornalla. Glasear. Técnica para abrillantar a un alimento, que puede estar previamente cocido o no. Usualmente se logra el brillo mediante una reducción del fondo de cocción o con un almíbar ligero, agregando unas cucharadas de azúcar. Técnicas complementarias. Gratinar o tostar.
Técnica que utiliza calor muy seco a elevada temperatura, superando los 250 a 300 grados por muy corto tiempo. De este modo se obtienen superficies crocantes con pan o queso, o bien superficies doradas y cremosas con yemas, crema, salsas ligadas, etc. Flambear. Se obtiene al encender una bebida alcohólica. Se utiliza en platos dulces o salados. Muy bien, con esto ya tenemos buena parte de lo que suele manejarse como preguntas de exámenes. Recuerden que la técnica de transferir el calor es cómo le llega el calor a la comida. Si le llega en contacto con el metal, se llama conducción, porque el metal conduce el calor, sea el metal que sea, aluminio, acero inoxidable, hierro, una plancha, un grill, lo que sea, cerámica. Convección es cuando el producto le llega el calor a través de un fluido caliente, agua, vapor, aire caliente dentro del horno. Y radiación cuando le llega directo desde en fuente emisora de calor, como en el grill o como en la parrilla, como en el asador. Ven que la radiación de las brasas llega directo al producto. Luego están las técnicas, que las acabamos de repasar. Vean de vuelta el video. Las hemos ido haciendo en clase. Sudar, saltear, hornear, gratinar, hervir, pochar y así sucesivamente. Y luego están los métodos de cocción, que no los mencionamos, pero están por concentración, cuando yo quiero que todo el sabor quede dentro del producto, como en asar, como en grillar, como en hornear. Extracción, cuando yo quiero que el sabor de ese producto quede en el líquido, como cuando hago una sopa, que quiero que todo esté allí en la sopa, como cuando hago un caldo, un fondo, quiero que todos los sabores de los huesos y de los vegetales queden en el agua. Y luego mixto. Mixto cuando, por ejemplo, voy a hacer un guiso. Doro primero los pedazos de carne para concentrar sus sabores y luego le agrego caldo, vino, agua para extraer el resto de los sabores de las guarniciones. Entonces ahí hay una técnica mixta. Concentré y luego extraje. Bien. Y bueno, por eso, para que las técnicas de cocción funcionen bien, tengo que ser prolijo con los cortes. Así que vamos a hacer un Tuto breve repaso de los gastronómico de cortes. las Américas. Cortes para la cebolla. Cortes y celado, también. Pero esto lo vamos a hacer en velocidad rápida porque son muchos cortes y si no vamos a estar aquí un largo rato. Así que estuvimos viendo que la cebolla tiene muchos cortes, ¿verdad? Cuando la corto de esta manera, estoy haciendo el ciselado. Primero tengo que cortarle norte y sur para poder tener más prolijidad. Y siempre un bol donde ir poniendo los desperdicios. Tabla verde para vegetales, cuchillo afilado. Cuando hago este corte de esta manera, es parecido a lo que llamamos juliana. Esto es un ciselado. ¿Bien? Como si todo va en corte juliana, la cebolla se llama ciselado. Ahora, si yo quiero cortar un brunoise, que son cubitos de 0,1 por 0,1, debo hacer el doble ciselado en la cebolla. Es decir, corto primero sin llegar a la raíz de norte a sur y luego, sosteniendo la cebolla, corto como si estuviese ciselando. Y de esa manera obtengo el doble ciselado o brunoise, como también lo conocemos. Para la cebolla se llama doble ciselado. Bien, y es una forma muy rápida de cortar cebollas y siempre con un cuchillo grande, chicos, afilado, no con cuchillo mínimo. Luego está el famoso corte pluma, que también es muy útil en la cebolla para saltear, para las ensaladas. Se corta de norte a sur, completamente. Finito, finito, un par de milímetros. Corte pluma. Suele ser más corto que el ciselado. Luego tenemos los aros de cebolla, que son de 2, de 3, de 4 centímetros, dependiendo lo que el negocio establezca. Casi siempre son de 3 centímetros. Corto la cebolla por el ecuador, vamos a decirlo así, y luego voy separando los aros uno a otro, los pongo en agua con un poco de sal y ya saben, luego se apanan, se pasan por huevo y se pasan por parrallado o por rebozador total. Y así vamos a ir viendo el resto de los cortes. Para la tortilla española hicimos el corte a la española. Luego para las papas fritas, por ejemplo, hacemos bastones, que también va a ser un corte muy usado si yo quiero luego cortar parmentier o cubos. ¿Verdad? Perfilo la papa, le quito los lados curvos y luego corto lonjas de 1 centímetro o 2 centímetros, luego bastones.
Y ese es un hermoso bastón para papas fritas, por ejemplo. O de ese bastón saco el rissolé o el parmentier, perfecto para la ensalada rusa, perfecto para un relleno de empanadas, perfecto para un guiso donde la papa no sea el protagonista. Trabajamos el morrón y lo trabajamos muy frecuentemente. Le cortamos el norte y el sur, hacemos un corte longitudinal, quitamos las nervaduras y las semillas con la técnica que están viendo en pantalla. Y luego, dependiendo qué corte vayamos a hacer, sacamos segmentos. Y en este caso estamos enseñando el paisana, que lo hemos practicado varias veces también, que son cuadrados de 1 por 1. Entonces corto tiras de 1 centímetro y luego corto cuadrados de 1 centímetro. Paisana. Sale con muchos vegetales. Si fuese zucchini y berenjena, ya saben, se usan solo la piel. Si se usa tomate, también se usa solo el filete de tomate. Tengo que ver la zanahoria, tengo que perfilarla como la papa y bueno, el morrón ya queda más o menos con el grosor porque el viene así. La cebolla también corto tiras de 1 centímetro y luego corto los cuadrados de 1 centímetro, que es la paisana. Cuando estoy usando tallos, como el puerro, por ejemplo, está el hermoso corte en láminas que puede ser de 1 centímetro, de medio centímetro. Tengo el corte al sesgo o al bies, que se corta oblicuamente, un lindo corte para los tallos y para el puerro en particular, porque quedan unas esferitas muy lindas, unos circulitos muy lindos. Y cuando hago juliana con este tipo de producto, tengo que abrir la hoja y una vez que he abierto la hoja, le quito el centro y ahí sostengo el cuchillo adecuadamente, punta en la tabla y desplazo el cuchillo con la técnica de corte ideal. Amigos, y cortar es muy rápido si tengo el cuchillo afilado, una tabla grande y conozco las técnicas. El tomate, hicimos muchas cosas con tomate, el famoso corte de cuartos, que es el más sencillo. Luego, los gajos sería el corte en cuartos sin la semilla. Bien. Luego el concassé, donde tengo el tomate que se escalda, pasa por agua 30 a 40 segundos, agua hirviendo. Luego le hago un choque térmico con agua helada y luego le quito la piel que se desprende solita. Y ahí quito las semillas y tengo los filetos de tomate que, dependiendo de lo que quiera hacer, si es con casé, como los cubeteo, chico, ¿ok? De medio centímetro más o menos, aproximadamente. Bien, eso en relación a los cortes. Otro tema importantísimo, fundamental, que estuvimos viendo en las clases, que son los métodos de espesar, como el tema de los RUCs. El roux es una mezcla de materia grasa y harina sometida a cocción. La Dijimos que los RUCs se hacían con partes iguales de materia grasa y harina. En algunos casos se hace también con almidón, pero lo ideal es con harina. Fundo la materia grasa, le agrego la harina a fuego medio, en una cacerola ideal, como las satés, como esta que tenemos allí de acero inoxidable, y lo cocino dependiendo de lo que quiera. Si es claro, apenas 30 segundos a 1 minuto hasta que vea una masa parecida a esta. Luego hay colores. Si yo lo sigo cocinando 3, 4 minutos, voy a tener un Rux rubio, como vemos en la imagen. Y voy a tener, si lo cocino unos 4 minutos, va a ir cambiando el color y se va a volver un Rux oscuro. A medida que estos colores cambian, ¿qué ocurre? Se concentra más el sabor. La harina y la manteca tienen proteínas. Y a medida que las proteínas se exponen a más de 170 grados, comienzan a dorarse ligeramente y a dorarse intensamente. Y dependiendo qué tanto las doro, va a ser más intenso el sabor. Entonces, por ejemplo, en una bechamel dijimos que usábamos el Rux claro, porque la bechamel es blanca. En una ligazón o en una traba o en una farsa que la usamos para hacer rellenos cuando hicimos crepes. Recuerden que hacíamos una bechamel espesa y a esa bechamel le poníamos queso, le poníamos vegetales salteados, le poníamos fiambres, le pusimos muchas cosas para hacer los rellenos de crepes, pero era una bechamel muy espesa. Ahora, si la bechamel o la salsa blanca es salsa, pues entonces uso menos Rux y más leche. Bien, dependiendo de la proporción de la textura final que yo quiera. 10% de Rux, 20% de Rux, 30% de Rux. Si voy a hacer la velouté, que era la salsa que parte de un Rux rubio con un fondo de ave, fondo de res, fondo de cualquier cosa, entonces es más rico si el Rux es ligeramente rubio. Lo cocino unos 3 o 4 minutos, que comience a tomar colorcito, queda con más sabor.
Y luego una salsa compleja que aún no hemos hecho, la haremos todavía en unos meses, que la salsa española o la demi-glace casi siempre se desarrolla con un rux oscuro. Si yo quiero en casa espesar un guiso, un estofado, también uso un rux oscuro, es más potente. Yo puedo hacer el rux y tenerlo en la heladera por semanas. Si quiero lo puedo tener en el freezer por meses. Lo hago en forma de pelotitas y dura muchísimo. ¿Bien? Y bueno, de alguna forma espeso. Vimos otros métodos de espesar, que no voy a ponerles el video, pero hicimos métodos de espesado también con almidón y agua ligadas, que se tiene allí suavecito, diluido y se pone a último instante para darle brillo a unos vegetales salteados, por ejemplo. Está el beurre que es la manteca amasada. Yo agarro manteca, le mezclo la mitad de su peso en harina y hago como unas pelotitas, guardo en la heladera, como unas canicas, como unas metras y luego esas se las agrego a los guisos y a las sopas y a las salsas si quiero espesarle y darle sabor. Bien. Otro punto importante que hicimos fue el tema de los huevos. Hicimos muchas cosas con huevos. Bien, hicimos muchísimas cosas. Ahorita les voy a dar un breve repaso del huevo, pero mientras Técnica de huevo tanto, poché. les recuerdo, por ejemplo, la famosa técnica del huevo poché, que debo tener agua casi hirviendo, o sea, 80-90 grados, hacerle una ligera turbulencia con una herramienta externa. El huevo debe estar cascado aparte y le puedo poner ya sal y pimienta y ahí en contacto con el agua lanzo el huevo. La turbulencia va a hacer que la clara y todos los ingredientes se queden en el centro. Luego no lo muevo hasta que esté listo. Lo despego ligeramente con la espumadera y sale mi huevo poché. Impecable, fácil y rápido. Bien. Así que no tiene error el huevo poché, siempre y cuando sigan todo esto. Si pongo mucho vinagre, queda raro. Si no pongo vinagre, queda raro. Como el huevo fue un tema bastante extendido, déjenme compartirles un poco mejor esas presentaciones, ya que es un tema importante que debemos dominar a la perfección, porque fueron muchos puntos. Los voy a pasar rápido igual. Pero bueno, vimos básicamente que los huevos son la levadura de las aves, ¿bien? Es el embrión no fecundo de un ave y que hay de muchas variedades. Nosotros principalmente somos huevos de gallina, ¿ok? Cosechados, vamos a decirlo así, o sea, de cría, de crianza. Y el huevo tiene varias partes y yo debo entender que cada una de sus partes tiene un manejo gastronómico diferente. Tengo la yema y tengo la clara, tengo la cáscara y cada una tiene distintas proporciones de agua, distintas proporciones de proteína. Casi siempre un huevo pesa entre 40 y 55 gramos, más o menos, 50 en promedio, de los cuales casi siempre la yema es 20 gramos y la clara 30. Pregunta de examen, la tienen en su guía. Evidentemente, cada parte del huevo tiene una cualidad física diferente. Hay unas que permiten generar mucha espuma, hay otras que permiten espesar, hay otras que dan color, como la yema, hay otras que dan aire, se dejan inflar rápidamente, como la clara. Y por eso es muy importante que un cocinero sepa entender el huevo, saber cuándo está fresco, vieron que no flota si lo pongo en un vaso de agua, porque no tiene cápsula de aire suficiente por el tiempo de haberse puesto, tiene 2 o 3 días de haberse puesto, una semana como máximo. Si flota, es un huevo que tiene muchos días de haber sido puesto y transportado, así que evitamos los huevos que floten. Em, y bueno, evidentemente que tengo que cuidar la temperatura de guardado. Cuando es verano, si los dejo afuera, se licúan, o sea, literalmente, cuando los cascos se rompe la yema generalmente. Así que en veranos muy calientes o cocinas muy calientes, casi siempre los huevos están refrigerados a temperatura de heladera de servicio, 8 o 10 grados. Si los guardo yo en la heladera, lo ideal es que antes de usarlo, los saque una hora antes. No los saco de la heladera y los lanzo a la sartén, sino esperar al menos una hora, porque la heladera tiene 2 o 3 grados. Es muy frío. El huevo está muy compacto, entonces no siempre quedan bien las cosas con huevo frío. Y, y bueno, ¿qué más? Hablamos muchas cosas de los huevos, obviamente. El huevo duro para un cocinero no es un huevo hasta que me olvide. Un huevo duro este, debe estar medido en el tiempo. ¿Ok? Es importante que no simplemente lo ponga a las buenas de Dios, sino si yo quiero un huevo duro decente, son 9 a 10 minutos, no más de eso.
Cuando ya se le hace la capita marrón y grisácea por fuera, me fui lejos, más de 15 minutos, muchísimo. De hecho, un huevo ideal para los cocineros nos gusta entre los 6 y 7 minutos. Que la yema ya cuajó, pero está cremosa. Te me das un huevo duro más de eso, amigo. Y así que este es un tema importante, ¿ah? Muy importante. La textura de las tortillas y bueno, todas las otras cositas que estuvimos haciendo con los huevos. Vamos a seguir compartiendo. Volvemos a la pantalla anterior y vamos a ponerles otro tema interesante que estuvimos desarrollando, que fueron las crepes. Maravillosas crepes. Acelerar aquí, está acelerado, perfecto. Dijimos que las crepes teníamos que hacerlas primero mezclando los huevos y la leche, luego agregarle la harina y dejar reposar esa mezcla 40 minutos a una hora. Luego mezclarle la manteca fundida y en una sartén ligeramente mantecada ir formando crepes a crepes. Y luego fíjense, queda blandita, sueltecita, sin mucho color. Cualquier relleno que se me ocurre o farsa, palabra gastronómica, que en este caso hicimos muchas farsas ligadas con bechamel espesa, jamón y queso, ricota y panceta, vegetales, hicimos muchos distintos rellenos y armados diferentes. Y bueno, es una linda forma de hacer una comida especial con sabores muy variados, ya que las farsas y los rellenos los podemos mezclar con pollo desmenuzado, con cerdo desmenuzado, con carne desmenuzada, con champiñones asados, espárragos, alcauciles encurtidos. Son infinitas las posibilidades de rellenos a partir de una bechamel. Así que es una linda forma de expresar una experiencia de ustedes estar formándose como cocineros, porque para hacer crepes también hicimos salsas, la salsa de tomate, la salsa verde, hicimos salsa mornay, em, ligadas con crema, ligadas con almidón, reducidas. Así que es una linda forma de presentarle a alguien que quieras mucho todo lo que has ido aprendiendo en la formación profesional. Bien, porque aprendimos salsas, aprendimos crepes, aprendimos rellenos y aprendimos el emplatado, que esto es una ligera muestra. Hicimos muchos tipos de emplatado cuando trabajamos las crepes. Así que es un buen punto para tener en cuenta, sobre todo los tips que les acabo de describir. Seguidamente, estuvimos desarrollando el tema de las ensaladas. Las Les ensaladas dijimos son que no platos es, constituidos por vegetales, legumbres, proteínas animales. perdón, estas sí se las voy a poner, solo un minuto. Vamos a ver. Constituidos por vegetales, legumbres, proteínas animales, huevos, lácteos y hierbas, entre muchos otros ingredientes. Se aderezan con aceite, vinagre, sal y pimienta, o bien con aderezos más elaborados. La mayoría de las ensaladas se realizan con elementos crudos, por lo que se debe ser muy meticuloso con el lavado de las materias primas y la limpieza e higiene de los utensilios. Podemos hacer una clasificación breve de las ensaladas en tres tipos básicos. Ensaladas simples, compuestas por un solo ingrediente. Ensaladas combinadas, compuestas por dos o más ingredientes, dispuestos en sectores o ramilletes. Ensaladas mixtas, compuestas por dos o más ingredientes mezclados. Bien, y para comernos las ensaladas estuvimos haciendo mayonesa, hicimos emulsiones, hicimos la salsa holandesa, hicimos distintas vinagretas que dijimos que era una parte de vinagre por tres partes de aceite y que podían ser muchos tipos de vinagre y muchos tipos de aceite y que cuando quiero saborizar una vinagreta debo saborizar en la parte líquida, el vinagre en este caso. Y, y si quiero que esté estable, le debo agregar algo que la ligue, como mostaza o yema de huevo o algún ingrediente que tenga cuerpo, como un puré de vegetales, por ejemplo. Bien, hay muchísimas derivadas, pero bueno, de vuelta esto está bien clarito en la parte teórica, así que léanlo. Aquí les damos una Técnicas de muestrita elaboración también de guarniciones.
de lo que son las guarniciones aromáticas. Estuvimos usándolas cuando trabajamos los fondos y luego las vamos a usar continuamente todo el tiempo, el famoso mirepoix. Todavía estuvimos haciendo preguntas en el aula hace un par de semanas que era el mirepoix y lo dudan. Mirepoix es la combinación de cortes irregulares de cebolla, zanahoria, puerro, apio. Ya está. Irregular porque se corta más o menos, no hay un corte así demasiado fino, es tal como están viendo, más o menos tiras, más o menos cubos, más o menos. Mientras más chico es el Brunoise, más fácil se extrae al elaborar el fondo. Mientras más grandotes son los pedazos de mirepoix, más tarda en hacerse el fondo. Así que elijan uno. Un corte no tan, un mirepoix no tan grueso, porque si no va a tardar mucho. Y bueno, esto es lo que incluye, incluyendo el bouquet garni o el ramillete aromático, que es la combinación de tres o cuatro finas hierbas, atadas generalmente con una hoja de puerro y enlazadas con un poco de hilo de cocina. ¿Para qué? Para que sea fácil de entrar al fondo y fácil de salir, no tengamos que estar colando tanto. Pero no solamente en un fondo, yo puedo usar el bouquet garni para una sopa, puedo usar el bouquet garni para una salsa, puedo usar el bouquet garni para un guiso. Así que practiquen su bouquet garni, es muy lindo y muy práctico. Hay uno que no vimos en clase que es el sachet aromático, que se puede, venden la gasa, como con lo que se hacen las bolsitas de té de mate cocido, y ahí le pones anís, canela, clavo de olor, pimienta de Jamaica, que son especias contundentes, y muchas salsas complejas y guisos complejos llevan el sachet aromático. Es muy práctico. Y el otro elemento de guarnición aromática clásico es la cebolla claveteada. Nos falta en la gran cocina para aderezar las ollas de 60 o 100 litros de caldo. Casi siempre le da un perfumito ese clavo de olor que no se logra fácilmente con otros productos. Así que ahí tienen las guarniciones aromáticas. Mirepoix, bouquet garni, sachet aromático o sachet de té, sachet especiado y la cebolla claveteada. Son preguntas de exámenes también esto. Bueno, y para ir concluyendo, vamos a repasar brevemente lo que fue el trabajo con las legumbres. Estuvimos trabajando con legumbres junto con la clase de los caldos. Y decíamos que había que hidratarlas 12 horas por lo menos para que la semilla volviera a la vida y liberara esos componentes que no son muy fáciles de asimilar. Una vez hidratadas, se cocinan hasta que estén blandas en agua abundante con sal y comino y laurel tal vez, que depende del poroto, va a tardar más o menos. Hay unos que tardan media hora como la lenteja y otros que tardan 2 horas como el garbanzo, otros que tardan 4 horas como la soja. Así que hasta que ablande. ¿Qué debe de llevar esa agua? Laurel, comino y sal. Alga kombu si te gusta. Y cuando ya esté cocido, ahí es que le comienzo a poner la onda que yo quiera ponerle. Otras hierbas, otras especias, guarniciones aromáticas, dependiendo qué quiera hacer yo. En este caso, aquí hay unos garbanzos a la provenzal, por ejemplo. Pero nosotros hicimos muchas cosas con porotos. Y ustedes van a hacer infinitas cosas con porotos también. Pero la técnica es la misma. Hidratar, cocinar, usar. Bien. Otro puntito que estuvimos trabajando, evidentemente, fueron los fondos, las guarniciones. Todas las guarniciones aromáticas se usaron básicamente para hacer los fondos. Que este es un fondo de langostinos, pero aplica para pollo, aplica para res, aplica para cerdo, aplica para cordero. ¿Qué tengo que hacer? Separar la parte no comestible de estos productos, en este caso las carcasas y las cabezas de los langostinos, para hacer un fumet, que es el nombre que recibe. Pero si fuese pollo serían los huesos de pollo, si fuese res serían los huesos de la res. Se usa un mirepoix, se usa un bouquet garni, en abundante agua, todo a temperatura ambiente, y si es un fondo claro, pongo directamente los huesos o carcasas del producto que elegí. Si fuese un fondo oscuro, primero doraría esos huesos y ese mirepoix en el horno o en la misma olla antes de poner las guarniciones aromáticas y el agua. Entonces el fondo va a quedar claro u oscuro. Lo dejo cocinar a fuego suave, lo voy espumando porque son emulsiones que se van haciendo por las grasas y las proteínas que están allí presentes. Si estuviese usando huesos, los pongo en el agua helada primero el hueso, dejo que rompa hervor, tiro esa agua y luego uso el hueso, porque el hueso, amigos, tiene una vida larga antes de llegar a su mesa. No sé si han visto cómo colectan los huesos los carniceros, pero no es muy higiénico, que digamos. Son camiones que parecen camiones de basura y van recolectando todos los huesos de todas las carnicerías a las 5 de la mañana. Desde un vistazo por las calles cerca de su carnicería para que vean cómo es. Así que lavan sus huesos. Denle un blanqueado, se llama esto.
Y bueno, ahí vimos que el fondo cuando está listo se filtra fino para que quede clarificado. Hay muchas formas de clarificar, no las vimos en clase. Se puede clarificar con clara de huevo, se puede clarificar con ultrafiltrado, con filtros que son muy finitos, o bolsas, filtros tipos de los de café, mangas, franela. Solo usada para esto, no trapo de cocina, porque el trapo de cocina fue producido, fue pintado, fue olorizado, tiene un montón de cosas. O sea, esto solo es franela blanca o las bolsas que se utilizan para colar el café, por ejemplo. Si no, hay unos chinos que tienen un colador muy finito de malla, que es perfecto para esto. ¿Bien? Muy importante que esté bien filtrado su fondo. Y si lo quiero desengrasar, lo guardo en la heladera, la grasa va a ir a la superficie, se la retiro al otro día y el fondo queda filtrado y desengrasado. Sobre todo cuando se hacen fondos con res, tenés un fondo así y 10 centímetros son grasa. Entonces está bueno, si no querés esa grasa, sacársela al otro día. Y ahí esto se vuelve un consomé. Y hay una infinita variedad de platos servidos ya para degustar que son consomés. Caldos filtrados y desengrasados con guarniciones aromáticas. Muchísimo es la cocina clásica. Decenas y decenas de consomés diferentes. Y bueno, vamos a repasar el camino del pan, que lo estuvimos también charlando en las últimas dos clases y lo vamos a seguir viendo en las siguientes clases. El pan es el producto de la fermentación de la harina de trigo con agua y levadura y sal. Hasta ahí vamos. Luego vamos a ver esta semana que se puede enriquecer con manteca, huevo, leche o azúcar en distintas proporciones. Y que hay prefermentos como el pulish o la viga, la masa madre, la masa fermentada, que debo seguir el paso a paso, primero mezclar, luego amasar y luego descansar para luego formar. Aquí vamos a ver un breve repaso de todo eso. Voy a ponerlo un poquito más rápido, a ver si me deja. No me dejó. Pero más no lo tengo. Bien, hablábamos de arrancar con una corona, donde en el centro voy a poner todos los ingredientes, sobre todo la levadura y los líquidos, el extracto de malta si lo estuviese usando, que el extracto de malta no es edulcorante, no se sustituye por miel. El extracto de malta son enzimas que van a permitir una mejor fermentación, le van a dar más. Yo digo que es como que la levadura come con las manos los azúcares que hay en la harina. Si vos le das extracto de malta, come con cuchillo y tenedor. O sea, puede cortar las cosas más chiquititas y por eso come más. Entonces, el extracto de malta son enzimas, alfa y beta milasa, para ser preciso, lo que va a ayudar a una mejor fermentación. Pero esto va a estar en función del tiempo de la fermentación. Usar mucho extracto de malta para fermentar una hora no tiene sentido. Se hace cuando yo hago la masa con poquita levadura y lo fermento en la heladera, como en las panaderías, y se hornea 16 horas después. Ahí sí va a dar un efecto en la costra, en el color, en la miga, en la textura, en un montón de cosas. Si no, no se molesten en usar el extracto de malta y no lo sustituyan por nada. No hay que sustituirlo. Bueno, ya está la técnica de amasado, como ya estuvimos viendo, que si yo calculé bien la receta, que son fórmulas, no tengo que estar agregando y agregando harina o agregando y agregando agua. Eso solo va a variar si cambio la harina. No es lo mismo amasar con harina triple cero, que sería la ideal, o harina 4.0, que salen, pero no tan bien. O sea, salen mejor con harina triple cero. Salen bien con 4.0, pero siempre mejor con triple cero, porque tiene más proteína, desarrolla más gluten. Y hay harinas de fuerza que usan las panaderías que todavía tienen más proteína. Entonces esas son las ideales para hacer panes. Bien. Y la masa tiene que estar dependiendo del porcentaje de hidratación manejable para que no se te peguen las manos ni la mesada. Pero no todas las masas son así. Hay masas que son más hidratadas y se amasan diferente. Y lo vamos a estar viendo esta semana en clase, que son las masas de alta hidratación tipo brioche, que hay que agregarle la manteca de una forma diferente. Luego que la masa duplica, una vez que está amasada, duplica su volumen en el primer reposo en bloque, tapado en un lugar no muy cálido y no muy frío. ¿Cuánto tiempo? Hasta que duplique. Puede ser una hora, 2 horas, 4 horas, depende cuánta levadura y qué temperatura tenga la masa. Luego que descansó, la desgasifico, la llevo a la mesada y hago el corte pesado y preformado. Corte pesado y preformado. Para preformar hago un bollito y luego lo tapo. Y luego decido qué voy a hacer con ese bollito. Voy a hacer una barra, voy a hacer un bowl,
un bollo, voy a hacer un batar, un bastardo se llama, un, bueno, el medio camino entre la barra y el bollo. O voy a hacer chips, o voy a hacer lo que sea que vaya a hacer, trenzas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, todo va a depender de qué técnica esté utilizando para el manejo de mi producto final. Y estuvimos viendo varias técnicas en las últimas clases y seguiremos viendo varias técnicas de formado en las siguientes clases. Hay decenas de técnicas de formado. Lo importante es que la masa no esté sobrefermentada cuando yo esté haciendo el formado, porque si no voy a tener problemas. La masa va a estallar, se va a quedar deforme, no va a crecer prolija, no va a dorar prolijo. Si las masas se sobrefermentan, no quedan bien. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí estoy haciendo un formado de barra, sencillo y clásico. Un formato de flauta de 120 gramos más o menos. Una vez que he completado ese formado, lo pongo al segundo leudado ya en la placa. Bien. Y una vez que hago ese segundo leudado, no lo dejo duplicar al doble, sino tres cuartos. ¿Cómo sé que está listo el leudado? Porque yo presiono y mi dedito apenas se devuelve un poco. Si yo dejo un hueco con mi dedo, apenas se devuelve un poco. Si yo hundo mi dedo y la masa se vuelve a su lugar, le falta fermentación. Si yo toco el dedo y queda el hueco y no se mueve, se pasó de fermentación. Entonces tienen que aprender a jugar con sus masas. Esto no se aprende en los libros. Esto hay que amasar y darse cuenta. Y dependiendo si estás fermentando en frío o en calor, el greñado o los cortes superficiales se hacen de una u otra manera. Si se fermentó en frío, se greña después, antes de ir al horno. Si se greña en calor, o sea, temperatura ambiente, se greña apenas se formó. El greñado no es solo decoración, el greñado es el camino por donde se va a abrir el pan. O sea, no es solo decoración, es por donde yo quiero que el pan se abra. Si no, se va a abrir donde lo uniste y queda deformado el pan. Y bueno, y así sucesivamente hicimos varias técnicas. Aquí estamos haciendo una trenza de tres partes. Pueden haber trenzas de 5, de 7, de 9, de 2. Es un arte hacer trenzas, pero nosotros no lo desarrollamos mucho. Los pasteleros sí hacen más trenzas más adelante en la cursada. Bien, entonces cuando vamos a trabajar una trenza, tenemos que ir haciendo este método. Siempre dos de un lado y uno del otro. Dos de un lado y uno del otro. Y voy bajando, bajando, bajando y uno las puntas y cierro bien el otro extremo. Y así pongo a fermentar. Esa es una masa ligeramente enriquecida. Y luego viene el tema de los barnices, que son muchísimos. Este es de yema con leche, por ejemplo, pero puede haber de huevo con leche. Haber de solo yema, o de solo clara, o de solo leche, o de solo crema, o de manteca fundida. Hay muchísimos barnices. Cada uno va a dar un efecto diferente. Y cada tipo de pan suele ir asociado a un tipo de barniz. Bien. Así que hay que ir conociendo los distintos tipos de panes y aprender cuál es el barniz y el greñado que le voy a dar. No, no hay de otra. Bueno, y ahí para finalizar estamos haciendo bollitos. Bollitos que se pesan 40, 60, 80 gramos dependiendo del tamaño y con la mano, con esa forma, se le va dando la vueltita, haciéndole tensión para que la parte de abajo que queda hacia abajo quede bien cerrada, bien amoñada y así el pan no se abra cuando leuda, quede bien esférico. Que sin embargo igual a los bollitos se les suele hacer un trabajo final. ¿Ok? Se barnizan, se le pueden agregar semillas después del barniz, ahí se deja leudar de nuevo y se hornean las piezas. Horneamos dependiendo la masa entre 180 y 230 grados. Panes simples, solo con harina, agua, levadura y sal, altas temperaturas. Panes que tienen leche, huevo o demás, menos temperatura. ¿Bien? Y bueno, en resumen rápido, esto es un poco de lo que estuvimos viendo. No hablé de los cereales, que hablamos del arroz y la técnica de absorción tipo pilaf, la técnica de inmersión cuando lo hiervo, o la técnica de absorción lenta, como cuando hago risotto, que puede ser de grano fino, de grano largo, puede ser japónica em, el grano largo, que es... se me fue el nombre. Bueno, el grano corto y grano largo, que va a darme la textura final más suelta o más cremosa.
Y todo esto resume los primeros 2 meses de gastronomía. Ustedes tuvieron también una guía de estudio donde tienen para ir sacando información, ¿no? Vamos a ver si hay por aquí algo. Podría repetir el tiempo para el Rux rubio. Depende la olla, la sartén, la cantidad y la intensidad del fuego. Es hasta que se ponga rubio. Te vas a dar cuenta por el color y te vas a dar cuenta por el olor. Porque cuando se pone rubio comienza a oler a rubio. Comienza a oler como a tostado, como cuando tostas pan. Comienza a salir ese olor. Esa es la manera de saber cuando es rubio. A ver, pero no estoy en el trabajo, puedo escuchar a medias y esto va a quedar grabado, subido al canal de YouTube Vanguardia Académica. Sí, bien, ahí está. No hay más preguntas. Es momento. ¿Alguno tiene algo que preguntar en este momento? Tienen su guía de estudios. Respóndanla. ¿Dónde están las respuestas? En la teoría del libro. Lean el libro. Las respuestas están literalmente en cada línea de la parte teórica de su libro. No saber de clase, o sea, no es que es algo que dijo el profesor o el profesor va a interpretar cuando te haga la evaluación. No, es literal del libro. Así que si lees el libro, está la respuesta. Aunque no hayas ido a clase, aunque no hayas hecho esa receta, aunque no prestaste atención, léete el libro. Ahí está todito claro. Pregúntale a tu profesor esta semana si quieres otro repaso, alguna duda de alguna pregunta que te quedó. Aprovecha el final de la clase para preguntar, los momentos tranquilos de la clase. Y no tengan temor, recuerden que es un parcial teórico. Son 15, 20 minutos, selección múltiple, verdadero y falso, completar, unir renglones y luego la clase normal. O sea, sin miedo, sin temor, no es una nota final definitiva, esto va a sumarles a la nota final en julio, en la primera semana de agosto, que son los finales, que ahí sí hay una práctica, un examen práctico, pero esto semana que viene es solo un parcial. Suave, ya tienen la guía, ya se la debieron haber estudiado, ya la debieron haber completado y todavía tienen esta semana para preguntarles a sus profesores si tienen. Ahora vamos junto con Tamara a hacer un pequeño repaso de elementos generales de la plataforma. Si está... ¿Qué tal todos? ¿Cómo no, están? ahí está. Buenas tardes. Bueno, genial. Vamos ahora, todo este acompañamiento de Eduardo como director gastronómico de la escuela hace que cada vez estemos más preparados para poder rendir en la parte práctica que vamos a tener el examen la semana que viene, ¿sí? Así que todo lo que vieron recién con Eduardo fue los contenidos que se estuvieron dando estas primeras unidades de la parte práctica presencial, que también parte se evalúa la semana que viene. Y es un examen teórico, bien, de contenidos teóricos de la parte práctica de cocina de las 4 horas, ¿sí? Hago esta distinción, ¿por qué? Porque ahora vamos a ver todo lo que es la parte teórica, pero de las materias de la plataforma virtual, ¿sí? Ustedes saben que cuando se inscribieron a la formación profesional tienen como dos ramas. La parte práctica, que vienen una vez por semana, 4 horas presencial con el chef, ¿sí? Que tenemos el examen teórico la semana que viene, en su día y horario de cursada práctica. Y después tenemos la otra rama, que es de las materias teóricas, ¿sí? Esta rama de la teoría se estudia mediante el campus virtual, que puede ser por la página Google o también puede ser la aplicación del celular que se van descargando, y también el libro. El libro es un complemento, ¿sí? O sea, si ustedes van a estudiar todo del libro, va a ser insuficiente. Las materias teóricas se estudian, se rinden y se ve la evolución en la plataforma educativa. Bien, voy a compartir pantalla, así vamos acompañando todo lo que les voy a mostrar. Bien. Muy bien, hoy la clase, digamos, el encuentro de hoy es exclusivamente para los estudiantes de gastronomía de primer año. Mañana tenemos el mismo encuentro para los estudiantes de pastelería profesional. Si alguno está cursando las dos carreras o si capaz uno se metió por error hoy, no hay problema, le va a servir. De hecho, lo que recomiendo es que mañana se conecte para que vea la parte práctica, ¿sí? Muy bien.
¿Qué pasa? Las materias teóricas se estudian por la plataforma virtual, como les comenté, que es una página gratuita, 100%, que se ingresa con un usuario y con una contraseña que cada alumno tiene. Si hasta el momento no entró nadie al campus, o sea, si uno no llegó a entrar al campus al día de hoy, 28 de mayo, no se preocupe, no pasa nada. Sí, le voy a mostrar por dónde tiene que arrancar para ver las materias teóricas y cuáles son los exámenes que se vienen ahora para estas materias teóricas, ¿sí? Estamos a mayo, no estamos tan complicados, inclusive si uno no llega a ver las materias teóricas durante este primer cuatrimestre, tiene el segundo cuatrimestre para verlo también, o inclusive durante el verano, ¿sí? No pierden la regularidad, de hecho, por ser estudiantes de IGA tienen hasta 2 años para poder cursar la formación profesional y un año más para poder ponerse al día con algunas materias que ustedes deban, ¿sí? Por más de que el plan de pagos esté finalizado administrativamente, tienen un año más como para poder regularizar todo esto, ¿sí? Así que por ese lado, no se preocupen. Ahora bien, yo entro al campus que se ingresa por la plataforma por Google o también por la aplicación. Yo voy a mostrar por la plataforma de Google, por esta página web, ¿sí? Entro a plataforma educativa. Bien, a veces lo que nos fue pasando y lo que ustedes ya saben, que capaz en la época de trabajos prácticos o en la época de exámenes, a veces un poquito tardan más de lo común, pero es porque están todos los estudiantes de las 180 escuelas ingresando al mismo tiempo. Entonces, a veces, como toda página, a veces un poquito demora. Bien, nosotros desde la parte de administración, que es donde más me desarrollo, tenemos en cuenta esto y si nosotros vemos que una semana o algo puntual pasa con el campus, lo tenemos en cuenta al momento de armar el cronograma de los exámenes también, si es que hay que estirar un poquito o no, ¿sí? Para que se queden tranquilos, ¿bien? Yo entro a la plataforma y entro al botón de acá arriba superior, que es mis cursos. Y acá yo ya tengo todas mis 5 materias que voy a estudiar durante todo el primer año, ¿sí? Ustedes que son estudiantes de gastronomía alta cocina tienen 5 materias teóricas a estudiar. Bien, 3 se estudian ahora, ya, este primer cuatrimestre. Bien, y las otras 2 recién comienzan para el segundo cuatrimestre, que sería más o menos en julio-agosto. ¿Sí? Acá les muestro, o acá también, más gráfico, cuáles son estas materias, ¿sí? En la teoría tengo seguridad e higiene, la primera materia, aspectos nutricionales y francés. Estas son 3 materias que cada una contiene 15 clases. Cada clase contiene entre 1 a 3 videos. Y cada video dura entre 10 a 15 minutos, ¿sí? Los videos son videos dinámicos, modernos y son videos cortos justamente para que la atención sea necesaria y que puedan sostener el aprendizaje en esos lapsos, ¿bien? Por eso son 15 clases y la clase número 1 está disponible siempre antes de que arranquemos la práctica, siempre está los primeros días del mes disponibles ya unas primeras unidades. Y si uno no entró al momento, hasta ahora no entró al campus y no vio ninguna clase, no pasa nada. Métanse un fin de semana, métanse hoy, mañana, cuando tengan la posibilidad y van viendo todas estas clases que están disponibles ya en el campus. Las clases son correlativas, es decir, yo hoy no puedo entrar a ver mi clase número 10 si yo no vi la clase 1, ¿sí? Tengo que siempre ver la 1, la 2, la 3 y me va a ir desbloqueando las clases semanalmente, ¿sí? Seguridad, higiene, francés y aspectos nutricionales son materias que tienen, bueno, 15 clases como vimos, que son 15 unidades de video, por así decirlo, y tiene 2 trabajos prácticos. ¿Qué es un trabajo práctico para la escuela? Son ejercicios, ¿ves? Es una instancia donde
por ejemplo, vemos 5 clases juntas, bueno, cortamos y hay un trabajo práctico para evaluar todo lo que fueron aprendiendo en esas primeras 5 clases. Estos trabajos prácticos son obligatorios, sugerimos que lo hagan, ¿bien? ¿Por qué? Primero porque les va a servir a ustedes para ver si van entendiendo bien los contenidos o no, ¿sí? Y además porque si los trabajos prácticos se van aprobando con 60 para arriba, que sería un 6. Esto influye de alguna manera en el examen final que va a ser cierre del cuatrimestre. Bien, que acá nosotros ya les compartimos la fecha la semana pasada, que los finales empiezan la semana del 6 de julio. ¿Qué sería este examen final? Es un examen en el campus virtual donde puede haber multiple choice, completar, elegir. Es una modalidad también bastante dinámica, no se asusten, que reúne todos los contenidos de todas estas 16 unidades de la materia. Este examen final, como todas las instancias de evaluación, son semanales. Arrancan el lunes y terminan, o mejor dicho, tienen tiempo para entrar al campus y rendir y hacerlo hasta el domingo de esa semana, 23:50 de la noche. ¿Sí? Abre el lunes y tienen toda esa semana, martes, miércoles, jueves, hasta el domingo de la noche para poder hacer esa instancia de evaluación. ¿Sí? Entonces, volviendo a lo que contiene cada materia, tiene 2 trabajos prácticos que son como instancias en el medio, que son obligatorias. Eh, Primero, para que a ustedes les sirva en el aprendizaje académico. Y segundo, ¿por qué? Porque si los trabajos prácticos y ustedes van viendo las clases y están al día, tienen muy buenas notas en los trabajos prácticos, el tipo de examen final que van a tener va a ser un poco más sencillo que aquel alumno que, por ejemplo, no vio ningún video o que no hizo los trabajos prácticos e igual se presentó directo, por ejemplo, a rendir, ¿sí? ¿Puede suceder esto? Sí, que quizás yo no veo los trabajos prácticos o no veo los videos y me presento directo, sí, porque la instancia de evaluación de examen final está libre, digamos, en esa fecha se abre y ustedes pueden presentarse. Pero eso sí, el sistema ve y cataloga, digamos, el tipo de alumno que tiene del otro lado y la asistencia que va teniendo. ¿Sí? Repito, los exámenes finales son por la plataforma. Tenemos la fecha que es la semana del 6 de julio, o sea, falta todavía, tienen tiempo. Cada video son entre 10 a 15 minutos, son 16 clases. De hecho, esta semana recién es la clase 11, digamos que está disponible. Así que si yo hoy ingreso al campus, tengo desde la clase 1 a la clase 11 para poder ver y ponerme al día. ¿Bien? ¿Qué pasa si no llego este cuatrimestre a ver las materias teóricas de seguridad e higiene? No tengo forma de verlo y ponerme al día, o francés, o no me presento a la semana del 6 de julio. Bueno, ustedes van a seguir avanzando académicamente en todas las materias del segundo cuatrimestre también, y de la práctica ni hablar, van a seguir avanzando, ¿sí? El cronograma curricular sigue avanzando. Lo que sí, la escuela les brinda mesas de exámenes, es decir, va a haber llamados que va a ser en julio, en diciembre y en febrero, marzo, donde estos llamados a exámenes significa de que en el campus, cuando ustedes ingresan, van a tener la disponibilidad de rendir el examen final también, ¿sí? Es decir, lo van a rendir en otra fecha de no regular, por así decirlo. Bien. Y si ustedes los trabajos prácticos, por ejemplo, les va mal o tienen mala nota, repito, eso no influye en el número final de nota de la materia. Ustedes pueden tener un trabajo práctico con nota 2 o no lo hicieron, y el examen final les va muy bien, tiene un 8, un 9, un 10, les queda la nota del examen final. ¿Sí? Eso también para que ustedes sepan.
Y si no llegan a rendir la semana del 6 de julio, lo que les decía es que la semana siguiente va a haber un llamado recuperatorio, ¿sí? Si la semana del 6 de julio les va mal en el examen final de francés, la semana siguiente van a tener el campus disponible para rendir de nuevo e intentar de nuevo ese examen final de francés, ¿sí? Y si en el mes de julio no pudieron aprobar, no pasa nada. Tenemos la mesa de diciembre, la mesa de febrero, barra marzo, la mesa de julio, marzo, julio, diciembre, marzo, julio, diciembre. Esos son los meses donde tenemos el campus habilitado para rendir los exámenes finales pendientes o que no pudimos aprobar, ¿sí? Así que ahora yo veo los comentarios y voy respondiendo, ¿sí? Entonces, yo acá ingreso, por ejemplo, para que ustedes vean, en el campus cuando ingresan van a la solapa de mis cursos y tienen ya todas las materias del primer año. Pero si yo voy a una del segundo cuatrimestre, ni lo voy a tener disponible. Me dice, esta materia empieza el 27 de julio. ¿Bien? Así que yo me voy a las materias que sí tengo que estudiar ahora, por ejemplo, francés, y ya tengo todo esta imagen por semana, que sería como por clase, ya disponible para ver. Y acá, como les comenté, desde la semana 1 hasta la semana 11 ya está desbloqueado. Si yo ingreso a la semana 12, está con candado. Esto se habilita la semana que viene. Ingreso a la semana número 1 y tengo el programa de la materia, tengo los contenidos, tengo ya videos disponibles para ver, ¿sí? Hago clic en unidad 1, video 1 y son videos, ves, de 7 minutos, 10 minutos, son videos bastante dinámicos, ¿sí? Si yo tengo alguna duda académica, por ejemplo, no entendí la pronunciación, no entendí algún término puntual, ustedes tienen un profesor virtual que está a las 24 horas en el campus disponible, que es acá este icono inferior, este robotito, bien, donde ustedes le pueden escribir, hola, no entendí el video de la clase 3, por ejemplo, o no entendí este término puntual, y el profesor, digamos, le va a responder. Este profesor está alimentado con toda nuestra información de todos nuestros libros y contenidos académicos, ¿sí? Así que está disponible y ustedes pueden utilizarlo, ¿sí? Ahora bien, ¿hay alguna consulta, por ejemplo, donde el video 5 no se me cargó, tenga alguna falla técnica? Bueno, ustedes inmediatamente tienen que reportar a la sucursal, ¿sí? Al teléfono administrativo, bien, donde nosotros vamos a solucionar o elevar también el caso, pero también les quiero mostrar otro canal donde ustedes también pueden consultar, ¿sí? Ustedes ingresan acá de nuevo a mis cursos para que vean todas las materias y acá tienen una hojilla que se llama soporte técnico plataforma, ¿sí? Ustedes ingresando acá van a ver los principales problemas que puede pasar, las clases no me cargan o se frenan, problemas para ver los videos en la PC u otros dispositivos. Acá tienen, por ejemplo, la plataforma, el instructivo de la plataforma, que fue lo que compartimos principio de año, donde les explica cómo ingresar, el uso de este profesor también virtual, dónde ver las calificaciones. De hecho, en la plataforma educativa hay una opción donde ustedes pueden configurar notificaciones. Entonces, cada vez que se habilita un nuevo video o se acerca una fecha de un examen, pueden configurar también esas notificaciones, ¿sí? Acá, por ejemplo. ¿Vean? Dentro del área personal hay una solapa que se llama preferencias y acá ustedes pueden configurar notificaciones para que les lleguen nuevas actividades, mensajes recibidos, fechas importantes, todo. Bien. Acá habla sobre este profesor virtual donde ustedes pueden consultar de cualquier materia lo que necesitan. Acá habla esto que vimos, los ejercicios de repaso, ¿sí? Estos ejercicios de repaso
es distinto a los trabajos prácticos. Estos ejercicios son siempre al finalizar cada clase o cada unidad, les da como unas opciones para que puedan responder y ejercitar lo visto. También, esto no influye en el examen final. Háganlos, equivóquense, vean cuál es la respuesta correcta. Es importante que ustedes puedan utilizar todo lo que el sistema educativo del campus de IGA les ofrece para que primero sepan y puedan incorporar esos contenidos. Bien, también indagar en la plataforma, en el campus. Todas las semanas se habilita una clase nueva, así que eso es importante que ustedes sepan, que si este fin de semana ya tienen disponibles para ver desde la clase número 1 hasta la clase número 11, y la semana que viene ya se habilita la clase número 12 y así. ¿Bien? Bueno, voy a ir respondiendo. Bueno, el libro es un complemento, esto es muy importante que ustedes sepan. El libro es, por ejemplo, el idioma de francés. El libro es más un complemento en relación a lo que ustedes van a ver de la práctica de cocina. Tiene mucha relación con las 4 horas prácticas, ¿sí? Así que también eso está bueno, pero la materia teórica como tal, ustedes la estudian desde el campus virtual, ¿sí? eh, es asincrónico, pueden ingresar en el momento que ustedes deseen, a la mañana, tarde, noche, un domingo, un feriado. El campus para estudiar está a las 24 horas disponibles. ¿Bien? ¿Qué pasa si yo no entro al campus nunca? Bueno, no sucede nada, estamos 28 de mayo, entra ahora y empezá a ir viendo de a poco las materias, las clases, y si no llegamos a rendir para julio, hay otro llamado que va a ser en diciembre, otro llamado que va a ser en marzo, y ahí vamos poniéndonos al día con las materias, pero no sucede nada. Hasta ahora, yo les recomiendo que ingresen al campus y vayan viendo las materias de a poco, eh, así podamos llegar para rendir para julio, ¿sí? Eh, bien, ¿alguna pregunta? Voy a ir respondiendo por acá, a ver qué tenemos. Bien, igual Eduardo ya fue contestando. Muy bien. El cuestionario sería la guía de estudio de la práctica, ¿te referís, Sil, o de las materias teóricas? Cada materia teórica, por ejemplo, luego de cada unidad, en la parte de abajo tenés los ejercicios de repaso, ¿sí? Y según el cronograma de exámenes, por ejemplo, la semana del 27 de abril se habilitó un trabajo práctico para repasar los contenidos de la clase número 1 a la clase número 6. Ese trabajo práctico sigue disponible todavía, ¿sí? O sea, si ustedes, por ejemplo, no lo llegaron a hacer, no sucede nada, está disponible, porque como les repito, es algo para ustedes, para que puedan ejercitar y puedan tener una instancia mínima de evaluación para ver qué se aprendió de la clase número 1 a la clase número 6, ¿sí? Y eso ya lo encuentran en el campus disponible. ¿Ves? Por ejemplo, acá, trabajo práctico obligatorio, y es un ejercicio, ¿bien? Donde yo puedo entrar y puedo hacerlo, ¿sí? Que en este caso el campus de este alumno, por ejemplo, ya lo hizo y tiene la posibilidad también hasta de volver a hacerlo nuevamente, ¿sí? Acá, ¿bien? ¿Alguna otra consulta? ¿Se entiende esto de ir poniéndonos de a poco al día con las materias? Las materias teóricas es algo que se ve en el campus y en la plataforma virtual. Es encontrar el momento en casa, o en el break, o en algún lado donde estemos tranquilos, con el celular o con la compu, con la tablet, con el material o el medio que ustedes dispongan, es entrar a la plataforma y empezar a ir viendo clase 1, apunte, o, lapicera, y tomar nota, ir estudiando en base a los videos.
y la semana del 6 de julio es donde va a estar ese examen virtual y va a evaluar, digamos, todos los contenidos. El examen, repito, es un examen bastante dinámico, ¿sí? No es tanto a desarrollar, sino que es más múltiple choice, algo preciso para contestar o seleccionar o unir. Es bastante dinámico también. La idea es que las materias teóricas del campus sean materias dinámicas, llevaderas, ¿sí? Que sean materias que no, por eso no pedimos una carga presencial, porque ya imagínense venir, no sé, una vez presencial practicar la cocina y venir 2 veces a la semana por la teoría. Cada uno tiene su familia, sus tiempos, sus horarios y va a ser más complicado. Por eso la teoría están a tiempo para poder ir viendo las materias. Los que no ingresaron, escriban a la sucursal de cada uno para pedir la contraseña y el acceso y vamos a reenviar ahora, luego de esta charla de repaso, vamos a enviar de nuevo el instructivo y el orden de las materias. Presten mucha atención a los grupos de WhatsApp también, porque mandamos mucha información académica, ¿sí? De hecho, esta charla la mandamos hace unos días, hoy a la mañana, hoy la volvimos a reforzar. Es muy importante que no pierdan estas conexiones académicas con la escuela, vean el grupo de WhatsApp, vean los exámenes que se vienen, las guías de estudio, aprovechen las 4 horas con el profesor también, estamos para eso, ¿sí? Así que, bueno, si no hay más preguntas, bueno, respondiendo a Enzo, sí, el examen de las teorías, que falta todavía para el examen teórico final, porque es la semana del 6 de julio, el de las materias teóricas que están viendo ahora, si no se aprueba, tienen la semana siguiente para rendirlo nuevamente en el campus y si no, tampoco se aprueba en el mes de julio, tienen el mes de diciembre, de marzo para seguir intentándolo. Los derechos a exámenes están incluidos en la cuota, en el servicio, en la escuela, no se paga por examen desaprobado, ¿sí? Así que eso también para que ustedes tengan la tranquilidad de que el instituto tiene varias instancias para que ustedes puedan aprobar todas las materias. ¿Bien? ¿Alguna otra consulta? ¿Estamos bien? ¿Estamos un poco más claros con los contenidos teóricos? También cuentan con la administración, ¿sí? Ustedes no dejen de venir acá a la administración de la escuela a poder también consultar y repasar. También quiero recordar unas líneas. Tenemos un canal de YouTube nuevo e institucional, donde ahora lo compartimos por los grupos, pero es un canal donde vamos a subir, por ejemplo, esta charla, ¿sí? Vamos a subir estas clases de repaso que se estuvieron dando y sobre todo este refuerzo de los contenidos. Con respecto a las asistencias cuando ingresa a la clase de cocina, eh, nosotros, los profesores pasan lista manualmente, así que si en algún momento, por algún celular o algo puntual que no puedan escanear, sí, ustedes igual plantéenlo en la administración, pero ya ahora, por ejemplo, estaría solucionado ese problema del escaneo, porque a veces pasa que depende cada celular, escanea, cada no, así que ahora, no, al menos esta semana, estuvo funcionando de maravilla en las escuelas. Pero bueno, obviamente el profesor desde el primer día de clases pasa asistencia manual. Así que esto para que ustedes se queden tranquilos de que cada vez que termina la clase nosotros pasamos asistencia, ¿sí? También les quiero informar que durante esta semana y capaz los alumnos de la semana que viene del lunes, sepan que al finalizar la clase o al comienzo, depende de cada metodología, van a estar llenando una encuesta, ¿sí? Una encuesta del servicio de calidad de la escuela, del profesor, de los contenidos teóricos, de la administración, una encuesta de calidad. Así que la verdad es que les agradecemos mucho las respuestas que vamos recibiendo, son muy importantes para nosotros y que no dejen de responderlas, que nos ayuda a seguir evaluando anualmente nuestro servicio y sobre todo ir mejorándolo, ¿sí? Así que bueno, si no hay más preguntas, estamos por finalizada la reunión de hoy. Espero que les haya servido y les haya orientado mucho. Estudien para la semana que viene, que es el examen de la práctica. Si no, por favor, hablen, tengan comunicación con su profe de chef de las 4 horas de cocina. Y hay recuperatorio, ¿correcto, Edu?
Para el parcial no es necesario, a no ser que no Ah, muy puedan bien. ir, a no ser que no puedan ir por alguna razón de causa mayor, 2 semanas después se puede volver a hacer, pero recuerden que es un ensayo, chicos, es ponerse a prueba ustedes qué tanto les quedó estas 2 semanas, estos 2 meses iniciales. Y si vos entraste a la semana 4, la semana 5 o después de la primera semana, no te preocupes. Háblalo con tu profesor y si, profe, tengo 3 semanas en clase. No importa. Haz lo que podás y lo anotamos y 2 semanas después lo volvés a hacer. Recuerden que esto lo que hace es que nos fija lo que hemos visto este primer bloque de 2 meses y nos prepara para seguir avanzando porque hemos cambiado de bloque programático en gastronomía. Ahora estamos en panadería y pastelería. Entonces, este parcial teórico lo que hace es como un corte de refinar lo que recién repasamos y que luego ya ustedes se enfoquen en panadería y pastelería por los próximos, todavía las semanas que nos faltan, 9 semanas más o menos. De esa forma, hacemos como una diferenciación. Pero no se preocupen, que no está para desaprobarlo. Tendrías que no haber ido ni a una sola clase o ponerte tan nervioso que se te olvide qué día es hoy. O sea, te vamos a ayudar un poco porque la idea es seguir avanzando, compañeros. Pero estudia, porque lo que no practico lo olvido. No basta leer, no basta ir a clase. Lo que no practico lo olvido. Nuestro cerebro administra muy bien su espacio, su disco duro. Si no es útil, Y eso pasa se en todas oculta. las disciplinas, en todas carreras, en toda formación. Si yo no practico todos los días un poquito, a veces es difícil llegar. Así que bueno, nada, éxitos para todos. Gracias por estar presentes. Como les decimos, vamos a guardar esta reunión y la vamos a subir al canal de YouTube para luego compartirles a ustedes el canal directamente, donde el canal están los seminarios, aparecen las clases de repaso que estuvimos dando desde principio de año, aparece todas las novedades académicas y contenidos para los estudiantes. Así que bueno, muchas gracias, éxitos y cualquier duda, escriban al celular administrativo de cada filial que ahí vamos a estar respondiendo. ¿Sí? Gracias, que estén bien, buenas tardes. Chau, Hasta luego. chau.